Me dice usted ya entonces que la doctora también esté lista. Sí, ya estamos listos para iniciar. Entonces me da autorización. Doctora, ya vamos a iniciar. Listo, listo, Diego. Bueno, entonces, sí señora, ya me van a dar autorización. Listo, profe, ya cuando usted quiera podemos iniciar. Bueno, buenas tardes. Les habla Diego Alonso Ramírez Gómez, coordinador del Laboratorio de Educación Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En este ciclo de conferencias que hemos estado realizando, hoy vamos a hablar sobre el efecto de la pandemia en las importaciones y exportaciones en Colombia. Hace 5 meses, ningún analista económico o gremio predecía que la economía colombiana llegaría a ser tan golpeada en la magnitud que lo ha hecho la pandemia del COVID hasta hoy. Muestra de ello fue el resultado del segundo trimestre del Producto Interno Bruto, que presentó una caída del 15.7%, con un acumulado para el primer semestre de 2020 de menos 7.6% del Producto Interno Bruto. Estamos ante una desaceleración del comercio mundial, ya manifestado desde antes de la crisis, donde Colombia y la gran mayoría de los países del mundo se han visto afectados en el volumen del comercio internacional de bienes por diferentes razones, siendo una de ellas la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha hecho que los precios de las materias primas caigan de forma inusual. Los centros de pensamiento como Fedesarrollo prevén escenarios de crecimiento económico para 2020 en línea con las expectativas de un deterioro en la demanda interna, donde esperan que la economía colombiana tenga una contracción con un rango de entre 5 y menos 7.9 anual, viéndose afectado entre otros el consumo privado en menos 5.1 por cuenta de las medidas de aislamiento, el aumento de la tasa de desempleo, un menor ingreso nacional a causa de menores términos de intercambio, donde las variables comerciales se ven seriamente afectadas, donde la Fundación para la Educación Superior y Desarrollo, Fedesarrollo, proyecta que las exportaciones tendrán una disminución en su dinámica, presentando una variación anual de menos 10.7%, debido a las menores perspectivas de producción de petróleo, carbón y café, junto con el decrecimiento económico de Estados Unidos, la Unión Europea y China, sus principales socios comerciales. Por el lado de las importaciones, según Fedesarrollo, estas presentarían una disminución del 13.9%, gracias a la menor dinámica de la demanda interna, la depreciación o devaluación del peso colombiano, que en estos momentos se encuentra en el 13%, y la caída generalizada en la actividad empresarial. Ayer, 9 de septiembre, en medio del seminario virtual de la Asociación Nacional de Instituciones ANI, Financieras ANI, que viene para Colombia después del virus, los conferencistas como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla del gobierno, como otras autoridades económicas, gremios, investigadores y expertos, prevén una mejor dinámica el próximo año, gracias a la reactivación y reapertura de sectores donde ven a Colombia como uno de los países de la región con mejores pronósticos de recuperación en todos los sectores, evidenciándose ya la recuperación. Gracias a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, hoy tenemos a la doctora Sonia Cristina Uribe Vázquez, directora seccional de Aduanas de Medellín, quien nos dará la conferencia de efectos de la pandemia de las importaciones y exportaciones de Colombia. Ella es abogada en Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en gerencia tributaria, especialista en alta gerencia, también de la misma Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Diego, por el espacio que le abre la academia a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La verdad es que para la entidad en este momento el tema de la cercanía al ciudadano es uno de los pilares estratégicos sobre los que estamos trabajando, además de la legitimidad y la sostenibilidad fiscal y la transformación del talento humano y tecnológico.
la cercanía al ciudadano nos parece vital para que haya estos procesos de construcción y de entendimiento. La verdad que el tema que me invitaron a conversar con ustedes, para mí tiene, digamos, mucha relevancia porque realmente tenemos en este momento la oportunidad de conversar sobre una circunstancia que no teníamos prevista, como dice Diego, y que finalmente no... y finalmente no por ello no la pudimos enfrentar y seguiremos enfrentándola. Sin embargo, el tema de mi presentación tiene un enfoque desde la perspectiva de la entidad y un poco revisando el comportamiento, como lo sugirió Diego cuando me invitó, que se ha dado a nivel nacional. Es importante para mí pues contarles que este departamento tiene una dependencia importante en el tema de comercio exterior y que esa dependencia la da precisamente el ser protagonista en la actividad industrial, comercial y de servicios, y básicamente el ser uno de los departamentos que tiene a su historia la buena referencia de ser emprendedores y gestores de cambios importantes a nivel país. Es tal vez relativamente conocido por todos que esta aduana que yo lidero es lo que nosotros llamaríamos una aduana interior. Está, si bien ubicada sin que tengamos la posibilidad de tener un acceso directo a los puertos o muelles marítimos, la dependencia del departamento de la carga que se mueve por contenedores es importante. Aquí ingresa y sale al resto del mundo mercancía marítimo, por medio marítimo, y por eso finalmente nosotros, sin que muchas veces las estadísticas nos posicionen, porque no se hacen nacionalizaciones o exportaciones directamente de esta aduana, sí, cuando se hace una mejor consulta a cualquiera de los medios que ustedes están acostumbrados a verificar, nos damos cuenta que el departamento en sí es bastante generador de mercancía en exportación, que sale una por el aeropuerto Río Negro Aéreo, pero lógicamente porque así lo sugiere y lo recomienda la operación logística, mucha por medio marítimo, y se van de acá rumbo a los puertos de Colombia, los del Pacífico y los del Caribe. Entonces, esa observación la quería hacer porque finalmente las cifras de la aduana no se compadecen a veces con las cifras del departamento, y la razón es única y es que de acuerdo a la operación de cada una de las empresas y a las necesidades que debe cubrir, pues hacen los procesos aduaneros en la aduana de Medellín, o lo hacen en cada una de las aduanas donde se da el ingreso o salida al resto del mundo. ¿Qué nos pasó a nosotros este año? Pues nos tocó asumir las circunstancias y tenemos que asumir que se dieron unas eventualidades desde el punto de vista de los efectos que trajo la pandemia. Y en esos efectos que trajo la pandemia, pues lógicamente a nivel mundial se empezaron a ver unos cambios importantes en la cantidad, ya sea por valor o peso, de mercancía que dejó de importarse y que dejó de exportarse. Porque finalmente todos los países, unos iniciamos después, otros antes y otros a posteriori, todos nos cerramos. Entonces, al cerrarse el comercio internacional, lógicamente el tema surge con
con la realidad de lo que pasa en el volumen de las importaciones y de las exportaciones. Entonces, nosotros, ¿qué observamos finalmente? Que el volumen de las importaciones y de las exportaciones tiene para mayo una caída del 17.7% con respecto a mayo del 2019. Y encontramos que nosotros, digamos, vimos que Estados Unidos, Japón, la Unión Europea tuvieron una afectación importante en exportaciones y que tal vez unos piensan que porque inició primero allá el tema de la pandemia, la contracción de China fue menor al promedio nacional porque pues él controló el brote y reabrió la economía de manera más rápida que lo hicimos el resto del mundo. Entonces, de todas maneras, encontramos que a grosso modo el volumen en el que caímos todos los países es similar. Sin embargo, pues ustedes observan que la caída fue diferente en el tema de importaciones y en el tema de exportaciones. Entonces, en el mundo, la caída de exportaciones fue de menos 18.3%, mientras que la de importaciones fue del menos 15.8%. Sin embargo, ese comportamiento en las economías avanzadas en exportaciones fue de menos 22.7%, mientras que en importaciones el comportamiento es similar a como se dio en la medición del mundo. Las economías emergentes en exportaciones tuvieron una caída de menos 12.8% y en importaciones en menos 15.8%. Nosotros aquí, ¿qué tenemos para reconocer? Que en el caso puntual de América Latina fue la segunda mayor variación negativa después de Estados Unidos. Entonces, nosotros sí observamos que el menos 26.1% en exportaciones y el menos 27.4% en importaciones nos dejó desde el punto de vista del tema del análisis económico con una situación algo preocupante. ¿Qué tenemos nosotros frente a las circunstancias de la misma operación de comercio exterior? Digamos que todo se vuelve una cadena de valor o una cadena de desvalor. Entonces, lógicamente, en los momentos de cierre, el transporte aéreo mundial y la cantidad de contenedores que se movilizaban vía marítima, pues tuvieron una caída generalizada. Y que necesariamente la única razón válida para eso es porque los países cerraron fronteras, ni dejaron sacar mercancía y en ciertos casos la mercancía ya iba transportándose, en el caso marítimo, y los países no dejaron entrar mercancía. Entonces, estas empresas dedicadas al transporte de carga realmente en el impacto primario fueron las primeras golpeadas porque inclusive quedaron a la deriva, y ahí sí textualmente hay que decirlo, quedaron a la deriva los barcos con sus cargas, o si no, los dejaban atracar, pero no los dejaban descargar, o los dejaban descargar, pero se quedaron los puertos llenándose y llenándose digamos, de contenedores, de carga suelta, de carga sobredimensionada o carga a granel. En el caso de los aéreos, de pronto, puntualmente mi experiencia en Colombia fue que en gracia de la imposibilidad que tenían de tener carga en las bodegas de transporte aéreo, la carga se les permitió salir de los aeropuertos con mayor facilidad. Los aeropuertos, en el caso puntual de Medellín, el de Río Negro, finalmente nunca se quedó sin recibir empresas de carga aérea, y tal vez la afectación que se dio frente al volumen de carga recibida y al valor de carga nacionalizada obedece más a que este tipo de aeropuertos como el que está en la jurisdicción que yo lidero, pues básicamente una parte de la mercancía que ingresa vía aérea se moviliza en aviones de carga,
pero una muy importante se moviliza en lo que nosotros llamamos combi, que son los aviones que llevan más pasajeros y carga y que por permitir el espacio del bodegaje del avión llevan mucha carga y facilitan que llegue aquí mercancía que primero ha sido descargada, por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado. Entonces, esa última, le hablo yo de los vuelos combi, dejó de llegar, pero los de carga sí siguieron más o menos presentándose con frecuencia semanal. El tema de la región pues también fue generalizado. Todas los países de la región tuvieron una afectación en los medios de transporte. En el medio de transporte terrestre que no les había mencionado, pues se dio el cierre de fronteras y si algunos recordamos algo de noticias, nos dimos cuenta de lo que pasó en el sur del país, donde empezó a darse un ejercicio de si bien habría Ecuador Ipiales o la aduana nuestra cerraba y digamos, ese problema de manejo de acuerdos bilaterales generó algunas pérdidas muy importantes para los empresarios que pretendían sacar mercancía hacia Ecuador o que pretendían ingresar mercancía del país a nuestro. Creo que ese medio de transporte terrestre tuvo una afectación importante. Sin olvidarnos que finalmente el tema con Venezuela, que ya estaba pasando por problemas críticos por las circunstancias históricas que todos recordamos, pues también tuvo momentos de cierre, a pesar de que también daban momentos del día o de la noche para que pudiera movilizarse la carga, o bien por Paraguachón o bien por Cúcuta, que son pasos de frontera autorizados para el medio de transporte terrestre. En Sudamérica, ¿qué países tuvieron una recuperación importante? Pues Bolivia y Brasil en el medio de transporte terrestre. En los demás temas, todos los países de Sudamérica tuvimos una variación como la observan ustedes en la gráfica y básicamente de manera generalizada y en condiciones más o menos iguales. En el caso del panorama nacional, pues, ¿qué pasó entre enero y agosto del 2020? Que las importaciones en valor FOT, o sea, les reitero, para efectos de reconocer que me están observando muchas personas que no tienen algún tema de tecnicismos, pero me disculpan los que sí la tienen, pero quisiera garantizar que todos estuviéramos en el mismo lenguaje. Ustedes saben que el valor FOT es el que está referido al precio de la mercancía puesta en el lugar de embarque, en el puerto del país de procedencia. Entonces, sí, ese es un valor estadístico. Nosotros manejamos los estadísticos en valor CID y en valor FOT. El valor FOT es de acuerdo en el puesto en el lugar de embarque y el valor CID es el puesto en el lugar de destino. Entonces, ahí nosotros encontramos que de enero a agosto del 2020, en términos FOT, se presentó una reducción de 21.15% frente a un periodo del 2019, pues pasamos de 33.400 millones de dólares a 26.340 millones de dólares. El mes que tuvo, digamos, la disminución mayor fue el mes de mayo, donde comparado con el año anterior, el mayo tuvo un decrecimiento de menos 40.8% y de ahí en adelante, afortunadamente, empezamos a mirar que se dieron algunos procesos de mejora. En el mismo análisis frente al término, a la medición a partir del peso neto, nosotros vimos una reducción del 14.03% al pasar de 25.872 millones de kilos a 22.687 millones de kilos. Y en el caso puntual de peso, el mes que tuvo la mayor disminución en peso fue el mes de agosto, al tener una disminución frente al agosto del año inmediatamente anterior de menos 30.8%. Les voy a dar mi apreciación personal de por qué se dio esa disminución en el tema puntual del peso.
porque en importaciones, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de la pandemia? La reacción del sector empresarial se ha dado a partir de empezar a cambiar los productos que importan para cubrir lógicamente las necesidades, porque los industriales cambiaron inclusive las cadenas de producción para que salga al mercado lo que la gente está comprando o lo que están dedicados a la importación para comercializar, pues básicamente están tratando de cubrir las necesidades que la pandemia da. Ustedes observan la cantidad de tapabocas que están llegando a este país, desechables que vienen de China o reutilizables. Lo mismo está sucediendo con termómetros, con todo el tema de gel, con todos los temas que tienen que ver con el concepto que ahora se está priorizando en las compras de los ciudadanos. Entonces, lógicamente, el peso, de acuerdo al tipo de mercancía que está ingresando, se ve muy reflejado en lo que ya en este momento la decisión de las empresas está determinada en las compras puntuales, creería que de acá al resto del 2020. En el tema de exportaciones, tomando también una aproximación con cifras entre enero y agosto del 2020, nosotros tenemos que en términos FOD hubo una reducción del 23.9%. Entonces, en el 2019 se había exportado 25.395 millones de dólares y pasamos a exportar 19.326 millones de dólares. El mes de mayo fue el mes que en exportaciones tuvo la mayor disminución, con un menos 40.7%, comparado pues con el mismo mes del año anterior. En peso neto, el incremento se dio y no se dio, fíjense, no se dio reducción, sino se dio incremento del 2.76% al pasar de 79.494 millones de kilos a 81.690 millones de kilos. El mes del año de enero a agosto que estamos analizando, en donde se presentó la mayor disminución con el menos 33.2%, fue el mes de abril. Entonces, a grosso modo, el tema de alguna manera, pues como en todo la economía, el comercio internacional, ha tenido una afectación importante y sin embargo ha tenido que reaccionar en el efecto pandemia para que el país siga siendo un país viable. Yo aquí les quiero comentar que finalmente las aduanas del país, a pesar de que se atendieron las decisiones gubernamentales, la aduana como tal nunca paró. Nosotros, el tema de las aduanas, nosotros tenemos lo que llamamos funcionarios de primera línea, que son los funcionarios que tienen que atender en lugar de arribo o en zona primaria. Por eso nosotros, ustedes me van a decir, pero esas cifras sí son unas cifras reales. Si estaba el país cerrado, no podía estar completamente cerrado porque había necesidades por cubrir y teníamos de todas maneras que permitir salidas de mercancía a los países que estaban recibiendo nuestra carga, porque finalmente la función de la aduana es ante todo de prestar un servicio al comercio exterior y nosotros prestamos un servicio cumpliendo nuestros roles. Por eso en los puertos, en los aeropuertos y en los pasos de frontera siempre existió presencia de funcionarios aduaneros. Aquí en Antioquia pues las cosas no fueron diferentes. Estuvimos en la dirección seccional de Turbo, que la lidera un compañero mío que es capitán, y en la dirección seccional de aduanas de Medellín, que tiene la jurisdicción en el resto del departamento, trabajando para que se pudieran hacer los procesos de nacionalización y de exportación. Lógicamente, los procesos de importación tuvieron también una razón por la que no se agotaron
en la aduana de Medellín y que también llevó a que ciertos meses de, digamos, de esta cuarentena se viera una disminución alta en la aduana de Medellín y tuvo que ver con el cierre que se dio en carreteras. Entonces, hace unos minutos yo les contaba que qué pasó, que finalmente los países nos cerramos. Entonces, hubo momentos del periodo donde la mercancía estaba navegando y cuando se fue a acercar a zona de fondeo no la dejaban entrar, o en el caso de Colombia dejaron entrar a puerto, pero la mercancía no salía del puerto hacia el resto del territorio nacional. Entonces tuvimos unos periodos que los voy a llamar de cuello de botella, donde en el departamento se nacionalizó en principio lo que llegaba vía aérea o bien directamente en vuelos de carga o bien en cabotaje. Esto quiere decir que llegaban primero a Bogotá y después llegaban al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Entonces, el tema como también ya lo había citado, es que empezó a cambiarse el modelo de compra. ¿Y por qué? Pues por sentido común, porque las necesidades fueron otras. Entonces, ustedes observan y no parece curioso, parece lógico, que lo que más se observó en las estadísticas durante el periodo de enero-agosto en proceso de nacionalización corresponde a la subpartida 6307903000, que básicamente cobija las mascarillas utilizadas pues por el efecto del tema de pandemia. En este 2020 se importaron 11.390.875 kilogramos, que comparados pues con los 870.457, ustedes observan, se alcanzan a imaginar en volumen lo que representó. Pues el incremento en el ejercicio fue del 1.208.61%. Entonces, porque básicamente antes ese era un producto muy secundario de las estadísticas nuestras. El valor FOD, el incremento en porcentaje fue de 7.370 de un año al otro, donde ustedes observan que en el 2020 se importaron, lleva importado en términos FOD 435.529.878 de simplemente 5.829.758 del 2019. ¿Qué ha pasado en el tema? Y eso sí es digamos, un paréntesis que yo les hago frente al tema de las mascarillas. Empezaron también infortunadamente a encontrarse importaciones de mascarillas, como ustedes la observaron en esta semana, que hubo una noticia de una aprehensión que se dio en Bogotá, y es que finalmente, si bien antes la mercancía más sensible utilizada para el lavado de activos era las prendas de vestir y el calzado, pues en este momento empezamos ya a encontrar desde el punto de vista de la inteligencia corporativa que se empezó a traer mascarillas. Y una parte para cubrir las necesidades, otra parte para hacer el ejercicio de viabilizar el lavado, e infortunadamente también hemos empezado a encontrar con las observaciones inclusive que se ha hecho a nivel del periodismo, que todo el manejo de las mascarillas ha tenido alguna repercusión en las compras, donde hemos visto unos valores elevados que seguramente tienen alguna directa o indirecta relevancia frente al tema de la corrupción a nivel de quienes están comprando ese producto para redistribuirlo y soportar, digamos, todo el tema de salud pública. Si bien ese es como el comportamiento a nivel nacional, que finalmente creo que era el de mayor interés al momento de invitarme, pues yo no quiero dejar de pasar por alto lo que pasa en nuestro departamento. Entonces, si ustedes observan en nuestro departamento,
Desde marzo a agosto, estas fueron las 5 subpartidas que tuvieron mayor participación en el tema de las nacionalizaciones, atendiendo el valor FOC de las importaciones. Y a diferencia de otros departamentos, nuestro comportamiento sigue siendo similar a los años anteriores. No tuvimos como una variación, una modificación. Es similar, ¿por qué? La primera razón es porque nosotros como departamento tenemos la fortaleza de ser de las pocas aduanas que tiene todas las diferentes calidades de usuario y todas las diferentes calidades de depósito que se pueden tener en un departamento del territorio nacional. Entonces, aquí en Antioquia nosotros tenemos, por ejemplo, un depósito aeronáutico en el aeropuerto José María Córdoba, que es de Avianca. A ese depósito aeronáutico, pues lógicamente llegan las aeronaves para su mantenimiento y su reparación. Y ese proceso que se agota ahí, del que se siente muy orgullosa esta tierra y que es importantísimo por todo el capital humano que demanda ese ejercicio del trabajo que se agota allá, pues también requiere una cantidad de elementos que se importan, entre esos, pues los aviones y avionetas que básicamente llegan a hacer todo un proceso de importación temporal para perfeccionamiento activo en el territorio nacional y que salen del país una vez se ha agotado todo el proceso que propio de una operación de reparación, repotencialización, e inclusive todo lo que representa que en ese depósito se hace todo el tema hasta de las sillas de los aviones y digamos que el proceso que se agota ya es verdaderamente muy bonito y muy importante para un segmento económico de este departamento. El segundo, que en términos FOTER siguió presentando un comportamiento y es representativo de la región, el que tiene que ver con el capítulo 87, que corresponde a vehículos, automóviles, tractores y velocípedos. ¿Por qué? Porque este departamento es el departamento de Colombia que tiene más depósitos de transformación y ensamble, a donde llegan lo que nosotros llamamos CKD o materias primas e insumos para la elaboración de bienes que son de este capítulo del arancel. O sea, tomemos un ejemplo, Sofasa, Acatel, todas las empresas que existen acá para ensamblar, Yamaha, Auteco, lógicamente traen todas esas autopartes para hacer todos los procesos de ensamble en el departamento. Y si bien por todos los procesos de este capítulo y el anterior, donde el valor FOT que ustedes observan es tan representativo como el de superar en términos FOT los 60 millones de dólares, nosotros tenemos claro que es estos dos tipos de importación, importación temporal para perfeccionamiento activo o importación de transformación temporal para transformación y ensamble, son modalidades de importación que no pagan tributos, pero que facilitan la competitividad de las empresas y ayudan a posicionar al país en el segmento de exportaciones que ustedes saben que para la balanza comercial es muy importante. Entonces, estas empresas, por ejemplo, de transformación y ensamble, tienen los beneficios del tema arancelario y del IVA, pero su mercancía al salir del país de todas maneras está haciendo un proceso de encadenamiento que nos lleva a la competitividad. Nosotros no la observamos como lo que nosotros llamamos tributos vegetativos de la región, pero la observamos como elemento que coadyuva a que sea una de las industrias más competitivas de la región. El tercer capítulo del arancel, el 84.12.10.0000, pues tiene que ver con propulsores de reacción, excepto los turborreactores, y básicamente son repuestos muy dedicados al segmento de la reparación de aviones.
El cuarto se da frente a todo lo que tiene que ver con teléfonos móviles y otras redes inalámbricas. Aquí el proceso de nacionalización después de Bogotá es el más importante. Ustedes saben que aquí existen empresas con domicilio fiscal acá que realizan muchos procesos de importación de este segmento, como Catronis, para citarles alguno. Afortunadamente son empresas que corresponden a este domicilio fiscal y que tienen unas actividades comerciales relevantes producto de sus procesos de comercialización internacional. Y aquí ya observamos, igual que el comportamiento a nivel nacional, que el quinto producto que más se importó en el segmento de marzo-agosto fueron las mascarillas de protección. Y el valor también es un valor muy importante. En el tema puntual de las exportaciones, nosotros tenemos unos números que en exportaciones nos tienen posicionados a nivel nacional comparándonos en temas bastante relevantes. Sin embargo, son temas que nos llevan a nosotros a tener un personal muy preparado para realizar el proceso de inspección física y documental, y ir de la mano del servicio al cliente en el comercio exterior. Entonces, nosotros tenemos que, lógicamente, el primer producto que más se exporta de Antioquia es el oro en bruto, el oro que sale en lingotes, y realmente el comportamiento que se ha dado en la pandemia de este segmento, pues ha sido diferente a todas las demás mercancías, porque ustedes saben que las mismas circunstancias que se dieron en la economía mundial llevaron a temas de devaluación, y el oro volvió a ser un factor al que se le ha puesto la mira, sobre todo de los economistas que me están acompañando, saben más de lo que representa ahora desde el punto de vista de la visión de la negociación a partir del oro, y eso llevó a que se incrementaran las exportaciones, un poco porque se exportó más y otro poco porque el precio ha ido subiendo. ¿Por qué fue subiendo? Pues porque es por el efecto oferta-demanda que les acabo de explicar. Entonces nosotros participamos de manera muy importante con un valor realmente fuerte, y somos de toda Colombia el que más exporta. Y adicionalmente se nos presentó una circunstancia en la pandemia, y fue que muchos otros departamentos que también exportaban en menor cantidad, pero exportaban, se les cerró completamente los aeropuertos. O sea, ahí es el caso, por ejemplo, de la aduana de Bucaramanga. La aduana de Bucaramanga finalmente tiene un segmento de exportación de oro, pero les tocó que hacer para poder reaccionar ante el mercado, irse esos exportadores de otras regiones a sacar su mercancía por las aduanas que sí estaban permitiendo salida de mercancía en exportación vía aérea, porque ustedes saben que este tipo de mercancía, por su precio y por su ejercicio de seguridad, pues el medio de transporte idóneo, no el más económico, pero el idóneo es el medio de transporte aéreo. Entonces, las razones de nuestro crecimiento pues obedecen a algunas de las que ya les cité, y que necesariamente entendemos que va a ser el comportamiento que sigue. Antes salían, por ejemplo, de manera diaria 4 inspecciones de oro. Ahora ya hay días que han salido 12 inspecciones diarias de oro. Se está trabajando de lunes a sábado porque el volumen ha sido cada día, ha ido creciendo día a día. El segundo lugar, pues lo ocupan los aviones y demás aeronaves. Se explica de mi anterior presentación, y es que si lo que más importamos precisamente tiene que ver para el sector del tema de reparación y mantenimiento, pues lógicamente esas importaciones temporales de perfeccionamiento activo que se hacen en el depósito aeronáutico, pues finalizan con una exportación del bien en lo que se llamamos exportación precedida de una importación temporal para perfeccionamiento activo.
El tercer lugar lo ocupan las flores y capullos cortados para ramas. Nosotros tenemos, y ese es un orgullo también regional, digamos, después de Bogotá, Cundinamarca, el segundo departamento que más exporta flores, pero digamos que a título de anécdota les cuento que nosotros no competimos con Cundinamarca y Bogotá, porque finalmente el tipo de flores que se exportan de acá es completamente diferente a lo que se exporta por Bogotá. El segmento de Bogotá tiene que ver más con rosas, claveles. Nosotros tenemos una variedad de flores que se dan en la región muy hermosas, hortensias, astromelias, todo ese tema digamos, de flores que tienen un destino diferente al San Valentín que estamos acostumbrados de Estados Unidos, de los buquets que salen por Bogotá. Aquí está saliendo flores, inclusive no solo a Estados Unidos, sino a varias partes del mundo, y una de las razones fenomenales por las que está saliendo es la calidad de la flor y la resistencia de la flor. Ya estamos sacando flor vía aérea, como lo sacaba Bogotá, y también ya estamos incursionando en el envío de flores vía marítima en contenedores refrigerados. Es un proceso donde el sector de floricultores de Antioquia ha hecho la tarea muy bien, ha avanzado permanentemente y se ha ido industrializando. Entonces, todo lo que está recogiendo ahora es una siembra de muchos años y que le ha permitido posicionarse en el tercero y en el quinto lugar, porque fíjense que ahí están 2 veces reportados por 2 tipos diferentes de subpartida que tiene una relación específicamente con el tipo de flor. En el cuarto lugar, pues estamos hablando de que también es oro, pero la diferencia entre el primero y el cuarto es que aquí sí estamos hablando de que es oro, pero más elaborado que el lingote. Entonces, ahí podemos encontrar prendas semielaboradas. Como yo les estaba mencionando, el tema, por ejemplo, en las exportaciones, pues se han generado inspecciones. Y entonces ustedes me dicen, Sonia, ¿cómo hacían ustedes las inspecciones ahorita que estábamos todos en cuarentena? Finalmente, por la DIAN estaba afortunadamente preparada, casi sin pretenderlo, para las circunstancias que se dieron ahora. Finalmente, nuestros sistemas fueron llevados a las casas de los funcionarios, y muchas labores que antes eran impensables hacerlas sin que estuviera un funcionario físicamente o dentro de las oficinas trabajando en nuestros equipos de cómputo, se pudieron hacer desde casa, y nosotros finalmente actuamos en los procesos de aforo. En unos casos, al principio de la cuarentena, la selectividad que nos dieron y la política de Bogotá fue en la medida de que así lo demanden las circunstancias, vamos a tratar de hacer inspecciones documentales, porque si no hay forma de movernos, tenemos que seguir apoyando a nuestros exportadores, y lo hicimos así. Ustedes ven ahí cómo fue el comportamiento de febrero, marzo, abril y mayo frente a las inspecciones que hicieron nuestros funcionarios diferentes a oro. Y si bien es cierto, presentaron disminución hasta abril, en mayo ya empezamos a mirar el aumento. Y ahí ya estuvimos funcionando con inspecciones físicas en el aeropuerto. ¿Cómo hicimos en el caso puntual de esta seccional? Afortunadamente teníamos compañeros de la División de Gestión de Operación Aduanera que viven en Guarne o viven en Río Negro, y ellos se pusieron la camiseta. Ellos dijeron, bueno, el tema es que no nos podemos movilizar desde Medellín y el área metropolitana. Nosotros entonces vamos a ir a hacer nuestras inspecciones y nos devolvemos a la casa, y la verdad yo cada día siento más admiración por ese compromiso, no solo con la entidad, sino con la empatía que tienen frente al sector exportador, porque entendían que si no ayudaban en ese momento coyuntural, pues perder una cosecha, perder la oportunidad de un negocio que se estaba abriendo precisamente porque otros países no lo estaban determinando, pues era ser parte del problema, y queríamos ser parte de la solución.
Nosotros también estamos exportando aguacate, por ejemplo, de Antioquia, y se ha tenido un comportamiento muy interesante y también finalmente los funcionarios han reaccionado cabalmente con todo ese sentimiento de ser parte de la solución frente a sectores tan sensibles por el tema de ser perecederos. Y si ustedes observan ahí, también tuvimos inspecciones de oro, pero fíjense que aquí en las inspecciones de oro, todos los meses que estuvimos en pandemia fuerte, con cuarentena rigurosa, y empezamos a tener aumento, y solamente en abril, que estuvimos muy cerrados, tuvimos una disminución. Entonces, en abril tuvimos una disminución de 31.21%, y en mayo ya tuvimos un aumento de 40.68% y ha seguido creciendo. Entonces, hasta de enero a mayo 15 del 2020 habíamos realizado 2.525 inspecciones de oro. Yo aquí quiero como reiterarles, y me perdonan los que hacen parte de quienes me están oyendo, y que este tema lo conocen, pero voy a permitirme hacer una introducción al tema, y voy a bajar el nivel para que todos estemos entendiendo el ejercicio. De las cifras que les pretendo presentar en este tiempo que me dio la universidad, y que finalmente pues quiero respetar digamos, la oportunidad para que me vuelvan a invitar. Sobre todo no alargarme más de lo necesario, y dar el espacio a escuchar un poco los comentarios que sí quiero, y creo que me van a enriquecer muchísimo. Nosotros, los departamentos que tenemos aduanas al interior del país, que nosotros les llamamos aduanas interiores. Estas aduanas interiores, pues básicamente, si las personas ubican en estas aduanas interiores, en nuestros departamentos, bien sea depósitos privados, bien sea depósitos públicos, o bien sea zonas francas, la mercancía tiene que llegar a estos lugares, y aquí se pueden hacer los procesos de importación o nacionalización, pero para hacerlos primero tiene que tramitar en el lugar donde arribe la mercancía una declaración de tránsito aduanero, o de transporte multimodal, o de cabotaje, que básicamente en el tema aduanero es un régimen. O sea, así como hay un régimen de importación, hay un régimen de exportación, hay un régimen de tránsito aduanero, que es el que permite que se movilice mercancía por el territorio nacional sin haber sido nacionalizado o sin haberse hecho un proceso de exportación, para que se haga un trámite en otra aduana de destino, y queda, en el caso de la importación, los tributos suspendidos. Entonces, ¿qué pasa en el departamento? Nosotros, después de Cundinamarca y de Bolívar, somos el tercer departamento con más zonas francas del país. Nosotros tenemos en Antioquia zonas francas multiempresariales, que son las que corresponden a las zonas que permiten que se ubiquen en su interior diferentes industrias. O sea, ahí pueden haber usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios, usuarios industriales de bienes y servicios, o usuarios comerciales en esas zonas francas. Tenemos en este caso de Antioquia dos zonas francas muy representativas. Una queda en Río Negro, se llama la zona franca de Río Negro, que es una de las zonas francas más antiguas del país, y hoy por hoy de las que más tiene usuarios al interior del país, y usuarios que realizan una actividad industrial en zona franca, o de bienes, o industrial de servicios en zona franca, y de operaciones logísticas importantes. Y tenemos también una zona franca un poco más nueva, que está en proceso de construcción pero funcionando, que queda en Caldas, y se llama la zona franca de Sofiba. Allá también hay, se llama multiempresarial porque hay diversas empresas, y porque se pueden ir a instalar al interior de la zona franca, teniendo algunos beneficios del régimen franco. Y existen zonas francas uniempresariales,
que son las zonas francas que se crearon, pero que solamente pueden alojar allí y hacer procesos de transformación de mercancía que el titular sea esa única zona franca. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una zona franca empresarial que se llama Tablemat, y que ustedes saben que producen un tipo de mercancía que nos sirve mucho. Bueno, ubiquémonos en nuestras cocinas, los gabinetes de las cocinas se hacen del material que produce Tablemat. Tenemos una zona francas uniempresariales de salud muy interesante, la que tenemos de San Vicente en Río Negro, es una zona franca, entonces es uniempresarial. Tenemos también jurisdicción de zonas francas en el departamento de Córdoba. Entonces, por ejemplo, allá tenemos una zona franca que produce electricidad a partir del carbón, que se llama GESELCA. Entonces, esas zonas francas que quedan en el territorio de la jurisdicción que corresponde a esta aduana de Medellín, tienen que traer mercancía de los puertos del Pacífico, de los 3 puertos que quedan en Buenaventura, o de los puertos que quedan en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, a la aduana, a la zona franca, y lo hacen a través de un tránsito aduanero. Y lo hacen en medio de transporte terrestre, lo mismo que si lo hicieran en una modalidad de tránsito aduanero que se llama transporte multimodal, que digamos, predica la utilización de más de un medio de transporte para traer la mercancía. Entonces, ese es el que se utiliza, por ejemplo, en el tema de navegabilidad del río Magdalena, el transporte multimodal. Yo puedo traer una mercancía marítimo, fluvial, terrestre, y es más de un medio de transporte multimodal. Y también tenemos el tema de operaciones de cabotaje, que son las que se dan si solamente estamos hablando de utilización, por ejemplo, de medio de transporte aéreo o fluvial. Y entonces, este es el comportamiento que tuvo el departamento con las operaciones de tránsito aduanero que recibieron. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en tránsito aduanero se presentó en esta época una reducción del 47% frente al año anterior en los meses de abril y mayo, y en el mes de junio, que ya empezamos no solamente por el tema de la mesa de logística que estableció la Presidencia de la República, sino por la misma reacción de los empresarios. Ya tuvimos en el mes de junio un incremento del 20%, y ese incremento ha estado más o menos estable hasta el mes de agosto. Eso digamos, nos da una lectura de que en la dinámica per se del departamento y de la actividad industrial, comercial y de servicios, la reacción se ha ido manteniendo, y seguimos optimistas y entusiastas con el tema de la pospandemia que llaman ahora. Esta sería mi presentación hasta este momento. Les quiero comentar que finalmente en la aduana de Colombia, y haciendo parte, pues lógicamente, de la política que dirige el doctor José Andrés Romero, que es nuestro director general, ya en este momento tiene más personas en labores presenciales. Estamos pendientes de la apertura de los vuelos internacionales, que también somos, al igual que Cali y que Cartagena, las 3 ciudades que vamos a abrir vuelos internacionales, de acuerdo a lo que nos lo manifestó esta semana el director de Aerocivil, a partir del 21 de septiembre a los países en donde se va a empezar a abrir la frontera de manera escalonada, y tenemos ya las personas preparadas para volver a sus labores en el aeropuerto, reiterándoles que no hemos perdido el contacto con la zona de carga del aeropuerto, con nuestros funcionarios del grupo de carga y del grupo de exportaciones y del grupo de zonas francas. Yo de alguna manera aproveché un poco el espacio para que ustedes conocieran cuál era la dinámica de comercio exterior en una región como esta, y cuál es la funcionalidad nuestra desde el punto de vista de entidad. Y es básicamente apoyar a nuestros usuarios de la función pública aduanera. Nosotros en Antioquia tenemos usuarios de la función pública aduanera
reconocidos a nivel nacional por su empuje, pero somos el segundo departamento que tiene mayor número de usuarios aduaneros permanentes. Tenemos en este momento y estamos haciendo un ejercicio empresarial importante para que muchas empresas estén ya reconocidas como operadores económicos autorizados. Si bien es cierto, ya tenemos varios operadores económicos autorizados de exportación, operadores económicos autorizados de importación, operadores económicos autorizados de importación y exportación y operadores económicos autorizados de agencia de aduanas. Tenemos, en Bogotá tiene desde de Antioquia 80 solicitudes más para empresas y en la medida en que más empresas se vinculen a la estrategia de ser usuarios de confianza, la actividad aduanera de nosotros siempre va a ser más encaminada a mejorar los tiempos de reacción para que sus procesos de desaduanamiento en importaciones y en exportaciones y en el mismo tránsito aduanero sean cada vez más efectivos. Estamos, como también lo han manifestado la entidad digamos, en diferentes canales de comunicación, no solamente los medios, sino todo este tema de Twitter. Estamos en un proceso ya de poner en marcha toda la actividad tendiente a hacer una transformación tecnológica en donde va a facilitarse todo el proceso desde el punto de vista aduanero tendiente a manejar los estándares internacionales en reacción y competitividad, porque toda la operación de comercio exterior tiene un ingrediente básico y es reducir tiempos muertos para que podamos ser competitivos a nivel mundial, y esa es parte de ser competitivos desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las empresas, y la entidad está transformándose para eso. Esa sería mi presentación. Diego, muchas gracias por el espacio que me otorgaron. Muchas gracias a usted, doctora Sonia Cristina. Pues con esta presentación nos hemos dado cuenta que la aduana de Medellín siempre ha estado presente en el comercio exterior en esta época de pandemia. Como usted lo ha mencionado, el grupo, el recurso humano siempre ha estado con ese sentido de pertenencia muy importante. Por supuesto que los exportadores e importadores van a estar muy agradecidos con esta ayuda y esta colaboración que usted les ha prestado en esta época, y su recurso humano, por supuesto. También nos hemos dado cuenta que el departamento de Antioquia tiene una muy importante participación en el comercio exterior colombiano, como es el caso del oro, donde somos líderes, las flores y las exportaciones de aviones una vez realizado el overhaul o la reparación. La pregunta es cuál, en esta época de parálisis, la aerolínea Avianca también participó en este proceso de importación y exportación como oferente de carga, en la misma forma que lo hacía sin tener el problema de la pandemia. La aerolínea siguió trayendo aviones para el depósito de aeronáutico. Sí, para el tema de los vuelos de carga, lógicamente Avianca era más protagonista en lo que nosotros llamamos vuelos combi, o sea, cuando traía pasajeros y había espacio en bodegas para traernos carga. Como ese tema se acabó por el efecto de estar cerrado el tema de los pasajeros aéreos, pues su participación mermó. Realmente en la época de pandemia, las empresas de carga que tienen sus propios aviones fletados para hacerlo fueron más protagonistas. ¿Estas son empresas colombianas o también son internacionales? ¿Hay algunas colombianas? En el tema de colombianas, recuerdo una que se llama Aerosucre, pero generalmente son empresas donde tienen unos agentes de carga que les manejan su operación, pero son empresas internacionales. Hay una pues que tiene que ver con LATAM, pero que presta su servicio de carga, pero son internacionales, sí. Ya, muchas gracias, doctora. Pienso que la aduana, con los proyectos que viene ejecutando la DIAN, en el sentido de actualización tecnológica, unos grandes proyectos para colaborarle y para acelerar esos procesos de comercio exterior,
con tecnología nueva y con recursos humanos le va a ir muy bien. Pues ese es uno de los proyectos que ustedes tienen como referente y como vanguardia para realizarlo en estos próximos años. Yo creo que les va a ir muy bien y los beneficiados también vamos a ser todos nosotros o las empresas exportadoras e importadoras, y con una cantidad de trámites que se van a dejar de hacer para agilizar más esos procesos. Yo creo que finalmente el sector privado siempre va a ser el mayor, digamos, inspirador para todos estos temas de transformación. Desde mis años de experiencia en comercio exterior y realmente con la oportunidad que he tenido de liderar dos aduanas, como ha sido la de Cartagena y la de Medellín, realmente uno observa la innovación y la creatividad que el sector privado siempre ha buscado imprimirle al ejercicio del comercio exterior, y que a veces por intervenciones de las autoridades que participamos como ICA, INVIMA, antinarcóticos o DIAN, teníamos algunas, digamos, debilidades en los tiempos de reacción. Pero el ejercicio de que ellos mismos hayan estado cada vez más preparados para ir innovando, nos lleva a nosotros también a innovar. Nosotros finalmente seguimos muchas recomendaciones de la Organización Mundial de Aduana y seguimos muchas recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio. Nosotros en los puertos, por ejemplo, de Colombia, ya existen escáneres de contenedores que nos han facilitado el control al contenido de esos contenedores sin intervención, de no ser necesario del aduanero abriendo, haciendo que se desocupe un contenedor y volviendo al llenado del contenedor. O sea, la tecnología la hemos ido tratando de acoger para que nos ayude en el marco del control y la facilitación. Ahora lo que nos queda es empezar también a mejorar nuestros sistemas. Esta semana, esta pandemia, por ejemplo, fue la oportunidad que se aprovechó y que fue inclusive una de las banderas que ayudó a que se hicieran las cosas de mejor manera, y fue el lanzamiento de dos sistemas de la DIAN que hace tiempo los estaba necesitando el usuario. El de un CIES para tránsito aduanero, o sea, antes teníamos un CIES, pero muy precario. Se lanzó un sistema informático de tránsito aduanero de la mano de colocarle a cada contenedor dispositivos electrónicos de seguridad con trazabilidad de toda la operación por el territorio nacional, no solo con GPS, sino con todo un tema de mapeo y de guardar imágenes por el tiempo de ejercer el control de mercancía. Y también se hizo un CIES de garantías. O sea, finalmente el entendimiento público-privado va siempre de alguna manera buscando o persiguiendo el mismo fin, y es que si tenemos que controlar, controlemos, pero si tenemos que apoyar en la facilitación, sobre todo a quienes hacen las cosas bien y se vuelven de confianza, pues lo hagamos. En la estrategia del mundo, por ejemplo, las aduanas del mundo ahora hablan mucho de los climas de confianza, lo mismo que ustedes hablan, ustedes han escuchado digamos, en muchos ejercicios, inclusive a nivel empresarial, cuando uno habla de climas de confianza, y por eso me atreví a robarle un poquito del espacio del tema que usted me invitó a compartir. Cuando yo hablo de operadores económicos autorizados, para nosotros son las empresas que han cumplido toda una serie de presupuestos y de formulaciones de control de todas sus proveedurías, de todos sus clientes, de todo el aparato que le permite, de todo el aparato empresarial que le permite a él negociar con personas seguras, él ser seguro y vender seguro. Eso es un tema que trasciende la frontera. Los países del mundo, muchos países del mundo ya todos están hablando de, bueno, listo, si usted en Estados Unidos es reconocido como de confianza
y va a hacer un negocio con una persona en Colombia, una empresa en Colombia reconocida de confianza, pues las dos aduanas, las dos autoridades, inclusive autoridades aquí en Colombia, está el ICA y el INVIMA ahí también metido, en otros países no están las entidades de visto bueno, pero aquí sí, narcóticos, ICA y INVIMA en ciertos casos está vinculado. Entonces, si ustedes, autoridad del otro país, me dan fe de que esa empresa tiene el rigor de controlar su seguridad y yo tengo el rigor de reconocer que la mía de acá también, entonces esa operación comercial entre dos de esas condiciones seguramente va a tener una posibilidad de ser más ágil en todos los procesos que se agoten logísticos, porque el tema va a trascender de tal manera que la facilitación prime sobre el control. Entonces, todo eso lo podemos hacer con sistemas informáticos. Entonces, ahora, por ejemplo, hay una oportunidad también en la que estamos creciendo muchos, y cuando estoy hablando de crecer es crecer en el reconocimiento mutuo, y es que hay interoperabilidad de sistemas. Entonces, ahora las zonas francas de Colombia nos están dando información de sus sistemas a nosotros, y nosotros también les estamos compartiendo información de nuestro sistema. Se llama interoperabilidad. ¿Eso con qué ánimo? Pues que no repitamos acciones, sino que aprovechemos información de los sistemas para ser más oportunos en la reacción, pero para también tener la forma de que inteligencia corporativa haga lo propio en el control. En este momento, por ejemplo, tenemos interoperabilidad con zonas francas y vamos en los meses próximos a lanzar ya la interoperabilidad con los puertos de Colombia, sobre la que también se está trabajando. Entonces, todas esas, digamos, cadenas de comunicación y todas esas interrelaciones a nivel empresarial siempre van a fortalecer el tema de la competitividad que a eso le estamos apostando todos. Gracias. Una última pregunta para ya cerrar. Vimos en su presentación lo global de todas las exportaciones e importaciones, ¿cierto? La pregunta mía es, ¿cómo le ha ido a Antioquia, a la pequeña y la mediana empresa ahora en este problema de la pandemia en exportaciones e importaciones? Más que todo en exportaciones, que de pronto se ha visto muy afectada o no se ha visto, no sé. ¿Usted qué ha visto que tiene pues tiene su comunicación y su día a día, todo su trabajo que tiene que ver con esto? No, o sea, es innegable que hay unas afectaciones importantes, pero fíjese que yo estoy aquí en Antioquia yo estoy trabajando, el año pasado estuve trabajando desde Bogotá, pero estoy aquí hace más de 6 años en Antioquia, y siempre he sido una admiradora número uno de la pujanza del sector industrial. De hecho, nosotros hacemos encuentros aduana-empresa y a veces de verdad que me dejan gratamente admirada de las capacidades que tienen de crecer y de fomentar el trabajo colaborativo en ciertos sectores donde han logrado tener puntos de encuentro y unión. Pero ahora con la pandemia, para atender su pregunta, sí que lograron mi admiración, porque rápidamente empecé a notar que quienes antes producían vestidos de baño inmediatamente buscaron la manera de producir mascarillas. O sea, uno casi que los vio reaccionando de inmediato. Nosotros en la pandemia tenemos todos los miércoles reunión de todos los directores de Colombia con la directora de aduanas nacionales, y yo creo que fui de las primeras seccionales que contó que ya se estaba produciendo acá con telas de industria antioqueña o telas importadas antes para unos Plan Vallejos. Ya hubo reconversión, para llamarlo de alguna manera. Sé que la palabra, y me da miedo a frente de tanto especialista utilizarla, pero inmediatamente el que antes producía algo que ya no se veía que se iba a vender, inmediatamente reaccionó a producir lo que se necesitaba. Y empezaron a buscar clientes y de hecho, en esta pandemia
qué fue lo que pasó además de darse todo este tema del efecto pandemia, que al gobierno nacional el efecto pandemia lo llevó a crear una serie de normas, que yo no quise referirme a ellas porque a veces cuando uno le da por contarle normas, sobre todo a la juventud, se aburre mucho. Yo no quería que este encuentro fuera el que les produjera el sueño de las 4 de la tarde. Pero la verdad es que, ¿qué hizo el gobierno nacional? Sacar una serie de normas que buscaban de alguna manera solucionar y evitar que se dieran problemas adicionales a la pandemia. Entonces, por ejemplo, prohibió las exportaciones de ciertos productos que se requerían para cubrir el mercado nacional, las necesidades nacionales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las mascarillas reutilizables, en principio existieron prohibiciones del gobierno nacional y salió la normatividad que lo prohibía y habían unas excepciones. Decía, salvo que exista un contrato de proveeduría anterior y que se tenga que seguir cumpliendo el contrato. Y Antioquia ya tenía proveedurías con ciertos clientes que ellos tenían en el exterior y que dijeron, bueno, usted antes me producía ropa para niña, pues ahora produzcame esto que yo lo quiero vender en Estados Unidos. Entonces, de inmediato supieron acoplarse, coger el camino hacia donde tenía que verse el resultado. Y también uno observa que esa medida del gobierno después fue un poquito más flexible porque empezó a darse, se empezaron a dar cuenta que estaban fracturando exportaciones y entonces ahora el gobierno nacional, en ciertos casos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo da unas autorizaciones para exportar y la verdad es que la industria de acá siempre ha logrado que les autorice el ministerio la salida. Entonces esas son, digamos, 2 evidencias que me permiten a mí con claridad decir que especialmente esas pymes tuvieron la visión de no dejarse abrumar por las dificultades, sino inmediatamente buscar cómo hacerlo de mejor manera. Ahora, muchas que decidieron dejar de producir y empezar a comprar. Y también en ese ejercicio, pues usted va a empezar, el mismo comportamiento empieza a ser diferente. Los que antes estaban exportando autopartes, entonces usted lo está viendo importando termómetros. Y entonces usted dice, bueno, pues eso es como desde el punto de vista de mi cabeza de Diane, anormal. No, pues sí es excepcional, pero no es anormal porque yo tengo que vender lo que se está vendiendo. Entonces, lo que vio uno es exactamente tomar decisiones un poquito más ágiles que otros aduanas del país. Buena señora, muy amable. Muchas gracias, doctora Sonia Cristina. Muy interesante. Y la volveremos a ver próximamente, si Dios quiere, a que nos acompañe con algún tema nuevo. Y muchas gracias a la Aduana Nacional, a la DIAN y a usted y a su equipo por haber logrado esta conferencia y muchas gracias a los participantes. Una feliz tarde, que estén muy bien. Gracias. No, muchas gracias. Y si no puedo estar yo, los acompañará alguien de mi equipo. La verdad es que estamos muy agradecidos de que nos den un espacio, sobre todo esa prestigiosa universidad, para que estemos con ustedes. Muchas gracias, muy amables. A usted, señora. A todos. Muy amable. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde para todos, gracias por acompañarnos y Luisa, muchísimas gracias por tu apoyo. A los espectadores los invitamos a estar muy atentos a la agenda de la facultad, la pueden consultar en el portal universitario económicas.uda.edu.co y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniela, y al equipo de comunicaciones. Muy amable. Hasta luego, feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego.